Buenas noches, amigos televidentes. Con ustedes en 5 días, hoy miércoles, en nuestro programa de WhatsApp Finanzas. Con la ausencia, desafortunadamente, de Mónica Gutiérrez, que por fuerza mayor no nos acompaña esta noche. Pero, de todas maneras, continuamos con el programa. El tema que proponemos tratar es sobre los impuestos. Han habido muchísimas publicaciones, comentarios de economistas a través del tiempo en el país y publicado en diarios de amplia circulación, de la necesidad de una reforma tributaria, una revisión completa del sistema tributario nacional. Las estadísticas indican que desde luego el porcentaje de impacto impositivo en términos del Producto Interno Bruto es bastante bajo comparado con otros países en la región. Esto claramente implicaría que lo que se busca es aumentar los impuestos. Realmente no necesariamente se trata de aumentar los impuestos. Han habido a través del tiempo una serie de cambios en los impuestos. Han habido, por ejemplo, enmiendas, reformas parciales, o sea, parcheo. Y cuando empezamos a parchear, lo que hacemos es darle una solución a algo que requiere una división total. Esa solución es parcial, muchas veces incide en el problema y lo acentúa en vez de eliminarlo. Y por consiguiente llegamos a un punto donde tenemos mucho parcheo y no tenemos una base sólida. Esto sucede en la tributación como puede suceder en muchas otras cosas, en el sector, por ejemplo, educación, como puede ser en el sector salud. El hecho es que definitivamente no estamos resolviendo muchos de estos problemas de manera definitiva. Una revisión completa del sistema impositivo es lo que se requiere. Y podemos citar algunos ejemplos del problema. Últimamente se ha hablado de que se piensa eliminar el anticipo a las empresas, a las MIPES, empresas pequeñas y medianas, ese anticipo que surgió hace años como algo temporal, no era permanente. Cuando un gobierno se ve obligado, o una empresa o un individuo, a solicitar anticipo de una futura obligación, pues evidentemente es un momento de desesperación que requiere recursos de inmediato y que no lo hay en ninguna otra fuente, y entonces se ve obligado a imponerlo. O sea, eso es impositivo, un impuesto. Y en este caso, esa medida, como ya el gobierno depende de esos ingresos, se ha quedado como una cosa permanente. No creo que ese ingreso se esté contabilizando como deuda del gobierno, puesto que si yo pago por algo que no se ha realizado, una obligación que no existe, sino basado en cálculos que realmente representan beneficios del año anterior, que no sabemos si van a lograrse el año actual o no, y yo me veo obligado a pagar sobre ese dato histórico sin que exista aún la realización de esos beneficios que me permite tener el flujo de caja y me permite tener los recursos para cumplirlo, pues evidentemente me pone una presión al negocio extraordinaria. Lo más probable es que haya dos formas de hacerlo. Una es que el negocio se sienta obligado a recurrir al crédito, porque se sale del flujo normal de las operaciones. Ese crédito tiene un costo, ese costo se transmite al consumidor en todo lo posible y creamos una bola de nieve, de manera que paga las consecuencias al consumidor y a la vez no le quita el peligro al negocio de que si los beneficios que va percibiendo en un año determinado están por debajo del anterior, entonces va a llegar el momento que termina anticipando, pagando por anticipado un monto superior al que le va a corresponder al fin de año.
Es decir, pagar sobre lo anticipado y no lo realizado. Eso es obviamente algo que no se concibe, yo no lo he visto en ningún otro lugar, como no sea una medida realmente, porque es una medida draconiana, que impacta en todo el sector privado, en todo el sector productor, en todos los empleos, de una manera muy fuerte. En el país no olvidemos también que hay un sector grande que es el mediano y pequeña empresa, que es informal, un porcentaje sumamente elevado. Lo que hay que hacer es incentivar el pago de los impuestos. Si hay que ver una fórmula, por ejemplo, donde para ajustar esta situación de que el gobierno haga un ajuste temporal de manera que elimine ese anticipo, pero considerando y admitiendo que no lo puede eliminar en un año ni en dos, porque obviamente ya se cuenta con ese dinero en el presupuesto por anticipado, sería de que se pagaran los impuestos pues semestral, pero sobre resultados. Primer semestre se paga sobre los resultados logrados, pueden haber gastos en el segundo semestre que no ocurran en el primero, pero ya lo que se vaya a pagar en el segundo semestre es lo que se ha devengado en ese periodo y por consiguiente es mucho más justo, el pagar sobre lo devengado, sobre lo ya percibido, y no representa un impacto en un flujo de caja que se sale de las operaciones normales del determinado negocio. Eso sería una forma, por supuesto, no mantenerlo permanente, sino permitir que el Estado durante un periodo específico pueda recuperar su situación, donde llegue un momento que no tenga que recurrir a anticipo. Ese anticipo, de todas maneras, debe de ser contabilizado como una deuda del gobierno, puesto que no le corresponde, es un anticipo. Y esto hace que muchos negocios se puedan llegar a la quiebra. También provoca evasión, no cabe duda, se pueden ajustar los libros, todo lo que es dificultoso, todo lo que conlleva ajustes, todo lo que conlleva cálculos de esto, se presta muchísimas cosas, porque no está claro, no son resultados ya auditados, terminados, y todo eso, pues, en fin, desestima y desestimula las inversiones en el país. Eso es uno de los ejemplos que podemos citar con respecto a la necesidad de hacer un amplio estudio de todo el montaje impositivo del país y ver qué ajuste hay que hacer. Un ajuste por un lado que tiene consecuencia por otro y que hay que ver cómo eso se nivela y se compensa. Hacerlo bien estudiado, bien a propósito. Es como una carretera mal diseñada que se daña con frecuencia, que crea accidentes también continuamente y que en vez de rehacerla y rediseñarla y cambiar inclusive en algunas áreas la ubicación, lo que hacemos es que parcheamos. Hay un costo de parcheo, no resuelve el problema, siguen los accidentes, sigue un costo más elevado en el uso de la carretera y al final de cuentas nos sale costando sumamente cara y no se ha resuelto absolutamente nada. Por consiguiente, eso lo aplico como un ejemplo, pero sucede en otras cosas. Y hay otros asuntos que también en impuestos, otros ejemplos que podemos citar. Y lo vamos a citar después de esta breve pausa que vamos a volver con ustedes en unos instantes. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta cómo eres y toda su belleza, te abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bien, pues estamos de nuevo con ustedes
y hablando de la necesidad de hacer una, llamémosle reforma, podemos comenzar con una revisión absoluta del sistema impositivo del país, sistemas tributarios, de revisarlo por completo. Hay muchos ejemplos en países, en distintos países, en muchas regiones del mundo, algunos con cierta similitud en cuanto a desarrollo, en cuanto a base de su economía, semejanza con nosotros, y podemos analizar todo esto desde los países más desarrollados a los menos desarrollados y ver qué podemos adoptar para cumplir con los elementos fundamentales de la necesidad de imponer tributo. Y en este caso es la necesidad del gobierno, que obviamente requiere recursos para sus planes de desarrollo, planes sociales como educación, salud pública, infraestructura, etcétera, y a la vez, hay que tomarlo en cuenta, el reducir los préstamos, las deudas, tanto interna como externa. Esa deuda tiene un costo, la tendencia en el mercado actual es a esos costos aumentar a medida que Estados Unidos y posteriormente la Comunidad Europea irán cambiando la política que han tenido de aumentar el circulante para estimular las economías. Esta tendencia está haciendo que la tasa de interés en Estados Unidos ya vaya aumentando, se esperan 2 aumentos más este año, y la Comunidad Europea ya está analizando el mismo tema y está llegando al final de esta política de acelerar el desarrollo económico como resultado de los problemas que hubieron años atrás en las crisis económicas. Por consiguiente, esto se presta a que veamos un costo en crescendo. Lo tenemos por el monto que esa deuda, igualmente por la tasa de interés. El hecho de que hayamos convertido una gran parte de la deuda externa del país de una tasa de interés variable a una tasa fija, sí, nos fija la tasa de interés, es más fácil manejarlo, pero esa tasa de interés tiene 2 elementos fundamentales. Uno es que está en un mercado de valores, donde hay compra y venta continua de esos instrumentos. Del momento que la tasa empiece a subir en los mercados internacionales, la tasa de interés, los bonos que están emitidos a la tasa del pasado no se hace tan atractivo y el retorno, obviamente, aunque sea igual, pierde valor frente a los nuevos títulos que tienen una tasa de interés superior. Es decir, si alguien quiere vender esos títulos, va a tener que pagar una penalidad, es decir, posiblemente tenga que venderlo por debajo del valor facial. Si hay bonos que pagan un 6 y los nuevos van a pagar un 7, un 8, pues evidentemente eso el mercado lo ajusta automáticamente en el proceso de oferta y demanda. Se hace más costoso de toda manera, se hace costoso en el sentido de que el que tenga un bono que los quiera vender va a tener un grado de pérdida en el valor facial y evidentemente eso tampoco le conviene y hace que la inversión se reconsidere o se reduzca en el país en términos generales. Eso es algo que hay que tomar en consideración. Y lo otro es que también el monto de la deuda llega a un punto que se hace bastante difícil de manejar. Hay una tendencia a ser dependiente del endeudamiento porque hay cierto facilismo para obtenerlo. El país se percibe en el exterior como un riesgo aceptable, aunque no de inversión. O sea, hay un riesgo en la percepción, en la calificación del país, que lo hace que no sea un bono aceptable en términos de inversión. Tiene un riesgo más elevado de lo prudente. Aunque tengamos perspectiva extraordinaria y una estabilidad en muchos aspectos y una economía creciendo, el hecho es que estamos susceptibles a esa percepción basada en la calificación de riesgo que nos imponen las calificadoras independientes a nivel internacional. Por consiguiente, tenemos que considerar que un aumento en la deuda también afecta esa calificación. Del momento que empiece a llegar a un punto donde pueda haber dudas en la capacidad del país en dar servicio a esa deuda, en cumplir con esas obligaciones. No hemos llegado ahí, definitivamente no hemos llegado ahí, pero
es obvio que hay que ser prudente y tomar las medidas a tiempo, no llegar al punto donde nos veamos obligados a tener que tomar en condiciones que no son las más aceptables o las más convenientes para nosotros. Así pues, eso es la necesidad de revisar la tasa. El otro punto que me ha llamado la atención muchas veces es lo de lo que cada vez que uno va a pagar en un sitio, pues nos piden si queremos un comprobante fiscal. A mí eso me llama la atención porque yo voy al supermercado y me piden si quiero un comprobante fiscal. Yo he ido a heladerías a comprar un helado o una paleta y me piden si quiero un comprobante fiscal. He ido a un cine a ver una película y me piden si quiero un comprobante fiscal. Yo entiendo que el concepto de obtener un comprobante fiscal para una empresa que esté comprando un bien, que lo tiene que procesar, lo tiene que trabajar para revender ese bien con un valor agregado, que lo que se busca, a mi criterio, es que no haya una doble imposición, que tenga que pagar un ITEVIS por conseguir lo que para ese empresario es una materia prima, si se quiere, que le va a dar un valor agregado, y no pagar impuestos por eso y luego pagar el impuesto que corresponde con el ITEVIS cuando se vaya a vender ese producto, que el comprador lo pague eventualmente. Pero si yo voy a un supermercado y yo veo a la gente cargando un carrito lleno de alimentos o bebida alcohólica o lo que sea, y pido un comprobante fiscal, y yo voy al cine a ver una película y pido comprobante fiscal, y yo voy a comerme una paleta con toda la familia y pido comprobante fiscal, yo no concibo que eso se le cargue al negocio para reducir los impuestos que el negocio debe de pagar. La verdad es que el público en general abusa de ese privilegio, y yo creo que en primer lugar deben de seleccionar los establecimientos que no deben de ofrecer un comprobante fiscal. Entiendo que las autoridades evidentemente verifican esos comprobantes cuando algún empresario o negocio toma esos comprobantes para reducir sus obligaciones impositivas, y va a analizar el gasto y la naturaleza del mismo y si se corresponde aceptar esa reducción o no. Pero eso es un gasto adicional, y yo creo que de entrada se deben de identificar aquellos negocios que por ente, por su función, por sus montos y sus características, no merecen entregar un comprobante fiscal. Se ahorrarían las autoridades muchísimos cálculos, muchísimos estudios, si se dice en este tipo de negocio usted no debe de entregar ningún comprobante fiscal. Ya, se acabó, no se aceptan. Porque yo creo que es injusto, puesto que todo lo que se reduzca de los impuestos que hay que pagar, cualquier institución o individuo, le corresponde a otra empresa o a otro individuo pagarlo. Y yo creo que ahí es donde viene la injusticia. Amén de que el Estado pierde un ingreso que no se justifica, también privilegia a algunos, mientras una gran mayoría no tienen la forma de hacerlo. Además que es injusto. En fin, ya hemos llegado, considero, a una breve pausa, otra segunda breve pausa, así que le rogamos unos segundos de interrupción y volvemos con ustedes en breve. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Saliéndonos un poco del tema de esta noche, o sea, el tema de distribución, porque no es un tema muy atractivo, de luego, cuando hablamos de impuestos y lo que hay que pagar y demás. Pero esta mañana, ayer por la mañana, ayer martes por la mañana, Mónica Gutiérrez, quien les habla, grabamos un programa sumamente interesante sobre el petróleo. Yo le voy a dar los datos, no es por este canal. El programa se llama Entre Puntos, es un programa de Mónica semanal, los domingos a las 10:30 de la noche
el canal 24 y 69 en Santo Domingo TV. Y se repite a las 12, los canales 12 y 45 de Teleradio América, Teleradio América. Igualmente, a las 12 de la noche el domingo también está en teleradioamerica.com. Le doy estos datos porque primero Mónica y yo, pero es un programa distinto, tenemos primero la ventaja de una hora. Cuando aquí tenemos media hora, hablamos en realidad de 20 a 21 minutos de proyección. Muchas veces hay temas profundos, un poco más complejos, que requieren para desarrollarlo más de 20 minutos. Y en este caso el tema ha sido el petróleo. Y lo que en este programa que yo les recomiendo que sintonicen, tocamos el petróleo de una manera muy amplia. Inversión, producción, exploración, comercialización y terminamos en el plano dominicano. Todo esto lo cubrimos desde producción, por ejemplo, que en un barril de petróleo de 42 galones, que son los barriles de petróleo, se produce en una refinería en Estados Unidos un promedio de 42 galones en gasolina, lo que se produce son 20, o sea, un poco menos del 50% es lo que sale de producto de combustible en gasolina de ese barril. Si es el diésel, los 42 galones se convierte en unos 10 a 11 galones de diésel. Eso es un costo. Cuando hablamos de un barril de 42 galones que vale, por ejemplo, entre 66, 67, 68 a 70 dólares en la actualidad en el mercado de Estados Unidos, el liviano intermedio de Texas, pues ya ustedes se dan cuenta que de esos 60 y tantos dólares, lo que se produce en gasolina es la mitad. Por consiguiente, es obvio que el precio de la gasolina, en términos de galones, debe ser más elevado que el precio del petróleo. Eso para empezar, al menos del costo de producción y demás. Igualmente explicamos los costos adicionales en el producto asociados con los impuestos, con la tasa de cambio en los países, no solamente el nuestro, sino esto es un comercio en dólares de los Estados Unidos, y cuando hay que pagarlo en moneda nacional, los casos presentes, por ejemplo, que el dólar americano se ha fortalecido muchísimo en los últimos tiempos, pues el impacto es aún mayor, no solamente los impuestos, no solamente el costo del producto, sino que en adición pues se paga más en el equivalente en moneda nacional. Todo esto y muchos otros aspectos se tocan en este programa que con el lujo de una hora que representa en grabación unos 50 minutos o algo más de 50 minutos, quitando los anuncios y demás, pues nos permite desarrollarlo de una manera mucho más completa. Y por eso, como hemos tocado ese tema en varias ocasiones aquí, incluyendo la fórmula, que la voy a tocar en el programa de mañana, lo voy a tocar también porque hay un cambio en esa fórmula de como nosotros lo hemos estado viendo a como aparece publicado en los periódicos por las autoridades del cálculo de todo el costo y de todo lo que conlleva ese costo, que lo compone. Pero de todas maneras le sugiero esto. Con respecto a otros temas que podemos hablar, bueno, en la actualidad de interés es también el hecho de que finalmente el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con México para cambiar el TLCAN, o sea, el NAFTA en inglés, o el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye México, Estados Unidos y Canadá. Canadá se había retirado de las negociaciones, el gobierno americano dirigido por el señor Trump prefiere tratar los temas comerciales de manera bilateral, llegar a acuerdos bilaterales en vez de multilaterales. Él prefiere uno a uno, y este es un tratado tripartito, y había diferencias con ambos, tanto con México como con Canadá. El señor Trump optó por ir hacia México, que por cierto tiene un cambio de gobierno, ya hay un nuevo presidente electo, el señor Obrador, López Obrador, y él considera que ese señor le ha caído muy bien y que es extraordinario, y total que llegó a un acuerdo con algunos componentes como es el sector automovilístico, que era muy sensible para el país de los Estados Unidos. Ahora queda Canadá.
Canadá se le está invitando a que analice el acuerdo y ver si puede encajar con esas condiciones para terminar en el acuerdo tripartito, pero de manera que favorezca más a los Estados Unidos. Ya con esto llegamos al final de esta entrega, nos despedimos de ustedes y esperamos que estén con nosotros mañana con 5 días. Muchas gracias.